Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de procedimiento de familia de hoy jueves 12 de octubre. En la sesión anterior estuvimos hablando acerca de eh, los procesos declarativos de familia verbales y mencionamos de que el día de hoy íbamos a empezar con los procesos verbales sumarios. Recordando que la diferencia del verbal sumario con el verbal normal se dan varias cosas. La primera de ellas es que el proceso declarativo verbal es un proceso de dos instancias. Es decir, que la sentencia se puede apelar e iríamos donde el superior jerárquico. Y en unos casos en especiales, como en los que menciona el artículo 333 del Código Penal del Proceso, uno podría incluso llegar a solicitar la casación, siempre y cuando se cumpla con esas causales del artículo 333 y que si el conflicto tiene contenido económico sea de más de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el otro extremo tenemos el declarativo verbal sumario. Este es un proceso de única instancia, es decir, que la sentencia no tiene apelación. Además, algunos de los términos se reducen, es decir, el proceso como tal, como lo que se realiza dentro del mismo, es exactamente igual que el proceso declarativo. Pero se reducen los términos, como por ejemplo, los 20 días que tiene usted para contestar la demanda en el proceso declarativo se reducen a la mitad y en el proceso verbal sumario solamente tenés 10 días. El proceso verbal está regulado del artículo 368 del Código General del Proceso al 389, del 368 al 389. Y el proceso verbal sumario está regulado desde el 390 hasta el 398. Entonces, las diferencias entre los dos procesos, el verbal y el verbal sumario, se dan por cosas muy simples. Lo que les digo, primero, sentencia de única instancia para el verbal sumario, sentencia de doble instancia para el verbal normal. Segundo, términos que se reducen a la mitad, como el término para contestar la demanda o el término que se tiene para realizar los alegatos de conclusión, el tiempo que le dan. Y también encontramos diferencias porque los procesos que se tramitan en proceso verbal sumario en temas de familia son estos. Sin embargo, los que se trataban en el proceso declarativo en temas de familia eran estos, o sea, son procesos distintos. ¿Sí? El legislador ha establecido que no son los mismos procesos. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar esta lista de los procesos verbales sumarios con el tema de alimentos. Si usted se fija en la primera casilla, dice fijación, aumento, disminución o exoneración de cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque cuando se habla de cuota alimentaria, con respecto a la cuota alimentaria, yo puedo hacer varias cosas. Lo primero que es necesario hacer, y antes de eso no tengo nada, es el proceso de fijación de cuota alimentaria. O bueno, pongámoslo aquí, fijación. ¿Sí? Este proceso, su finalidad es establecer una cuota.
y decir cómo se va a pagar. Esa es la idea de este proceso. Una vez la cuota está fijada, no antes, cuando esté fijada, entonces de ahí, de a partir de que la cuota esté fijada, podemos hablar de que la cuota se puede aumentar. La cuota también se puede disminuir. La cuota se puede exonerar del pago o la cuota se puede cobrar. Si ya estaba fijada y no se ha pagado, se puede cobrar. ¿Cuáles se van a tramitar por proceso declarativo verbal sumario? Todos los que están en rojo, el proceso de fijación, el de aumento, disminución y exoneración se pueden tramitar por proceso declarativo verbal sumario. El de ejecución, como su nombre lo indica, tiene que ser un proceso ejecutivo. Es el único que tiene que ver con alimentos que no se tramita mediante verbal sumario. De resto, el tema que tiene que ver con alimentos tiene que ser proceso declarativo verbal sumario. Entonces, lo primero que uno tiene que comprender en este tema es, bueno, ¿y qué es esto de la cuota alimentaria? Cuando nosotros decimos cuota alimentaria, ¿qué estamos diciendo? ¿A qué nos referimos? Para poder comprender a qué nos referimos, tenemos que mirar qué es el derecho de alimentos. El derecho de alimentos, nosotros podemos encontrar estas definiciones. En la sentencia C-919 del 2001, magistrado ponente Jaime Araujo Rentería, se menciona: el derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de la persona obligada legalmente a darlos lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurárselo por sus propios medios. Así, la obligación alimentaria está en cabeza de quien por ley debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de alimentos. Pero a mí esa definición que nos propone la Corte me parece un poquito como nebulosa, un poquito como muy etérea, como que usted como que no entiende muy bien a qué es que se refiere el tema. Entonces, Alfonso Rivera Martínez, en su libro de Derecho de Familia, dice: definición: se entiende por alimentos las asistencias que en especia o en dinero y por ley, contrato o testamento se dan a una o más personas para su manutención y subsistencia. Esto es para comida, bebida, vestido, habitación, asistencia de la salud, además de la educación e instrucción y recreación, cuando el alimentista es menor de edad, más que todo. Entonces,
Esta definición ya nos habla de una cosa más traída a tierra. Entonces, digamos que el derecho de alimentos es un derecho que se consagra sobre todo para personas menores de edad, basado en que un niño no va a poder proveerse lo que necesita para subsistir. Entonces, como no puede proveerse lo que él necesita para la subsistencia, alguien se lo debe dar. Esa persona que debe darle lo necesario para subsistir, por regla general, son los padres. Los padres son los primeros llamados a dar esto. Pero bien, aquí nos dice que esas asistencias que se dan en especie o en dinero se establecen por ley, como en el caso del artículo 411 del Código Civil, por contrato o por testamento. Digamos que son las tres formas en las que se pueden dar o se puede generar el derecho de alimentos. Por ley, como les digo, artículo 411 del Código Civil. En ese artículo 411 del Código Civil dice, titulares del derecho de alimentos. Se deben alimentos, primero, al cónyuge. Segundo, a los descendientes. Tercero, a los ascendientes. Cuarto, a cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado separado de cuerpo sin culpa. Quinto, a los hijos naturales, su posteridad y a los nietos naturales. Sexto, a los ascendientes naturales. Séptimo, a los adoptivos. Octavo, a los padres adoptantes. Noveno, a los hermanos. Y décimo, al que hizo una donación cuantiosa si no hubiese sido rescindida o revocada. Entonces, la ley establece que los padres le pagan alimentos a los hijos, por ejemplo. Entonces, cuando Alfonso Rivera Martínez nos dice a nosotros que el derecho de alimentos se genera por ley, ya sabemos cuál ley, el artículo 411 del Código Civil, que dice quién está encargado de pagarle a quién alimentos. Y por contrato, ¿cuál contrato genera alimentos? El contrato de matrimonial. El matrimonio genera alimentos. De hecho, es el numeral primero del artículo 411 del Código Civil. En el numeral primero dice al cónyuge. ¿Sí? Y no al cónyuge culpable después de haberse divorciado. Es decir, entre cónyuges se deben alimentos. Míralo acá, vea. Al cónyuge. Numeral primero, al cónyuge. Vean. Al cónyuge. Entonces, ahí está. Entonces ya sabemos por ley, por contrato y por testamento, ¿por qué? Porque yo puedo reconocer un hijo por testamento, en cuyo caso genera el vínculo matrimonial, el vínculo filial y genera el derecho de alimentos.
o incluso por testamento puedo dejar una porción de mi patrimonio destinada al pago de cuotas alimentarias adeudadas o destinada al pago de alimentos futuros. También se puede hacer. Entonces, el derecho de alimentos es un derecho que lo tienen unas personas. ¿Cuáles? Las que indica la ley o ese contrato o ese testamento. A exigir de otras personas. ¿Cuáles? Las que indica la ley, el contrato o el testamento. ¿Y qué es lo que van a exigir esas personas que tienen el derecho de alimentos? Lo necesario para su subsistencia. ¿Cómo así? Entonces volvemos a la definición. Aquí nos hablan de comida, bebida, vestido, habitación, asistencia de la salud, educación, instrucción, recreación. ¿Sí? Entonces se me habla de varios conceptos que es lo que se va a pedir. Porque la gente por el nombre tiende a pensar que únicamente es la alimentación. Pero no, la cuota alimentaria es lo necesario para que la persona no solo no se muera, porque la gente tiende a entender subsistencia como lo que es necesario para que no se muera, sino también la manutención para mantener su estilo de vida. ¿Estamos? Y llegados a este punto, se generaron dos conceptos. El derecho de alimentos necesarios, esto es lo mínimo, lo necesario para no morirse, o los alimentos congruos. Esto es lo que usted necesita para mantener su estilo de vida. Ya no es para mantenerse con vida, ¿sí? Para no morirse, sino lo que usted necesita para mantener su estilo de vida. Porque usted, para no morirse, necesita básicamente agua, algo de comer, un poquito de vestido y ya, y con eso usted aguanta. ¿Estamos? Pero si yo lo que quiero es mantener el estilo de vida de la persona, lo que yo necesito depende de cada persona. Porque no es lo mismo el estilo de vida de los hijos de Shakira al estilo de vida de nosotros aquí presentes. No es lo mismo. ¿Estamos? Entonces, hoy en día en Colombia, cuando usted habla de alimentos para menores de edad, hablamos de alimentos congruos. Ya hoy en día no se utilizan alimentos necesarios para ningún concepto. Todos los alimentos para los cónyuges, los alimentos para los padres, para los hijos, cualquier clase de alimentos, estamos hablando de alimentos congruos. Primer punto. Es decir, que yo no le voy a dar a usted lo necesario para que no se muera, sino que le voy a dar lo que necesita para mantener el estilo de vida. Y le doy un ejemplo muy simple para que usted lo entienda. Si hablásemos de alimentos necesarios, sería lo mínimo. En tema de educación, lo mínimo sería un colegio público, el cual es gratis. ¿Estamos? Entonces usted en educación no tendría que pagar nada, salvo útiles escolares, lápices, cuadernos y sal. ¿Estamos? Pero si yo le digo alimentos congruos y la persona estudia en el Columbus School, tengo que mantener ese estilo de vida. Ah, no, es que no estudia en el Columbus School, estudia es en el San Ignacio. Ok, en el San Ignacio. No, estudia es en el Corazonista. Corazonista. ¿Sí? Mantengo su estilo de vida.
Ese es el punto. Pero ahora bien, yo les dije que lo primero que yo tengo que hacer, ya sabiendo que es una cuota alimentaria, ya sabiendo que esto surge del derecho a alimentos, lo primero que yo tengo que hacer es la fijación. ¿Cómo así? Las personas a veces piensan que solo por el hecho del parentesco, solo por ser padre, hijo, cónyuge, hermano, usted debe alimentos. Eso no es cierto. Los alimentos no se deben solo por tener el parentesco. Incorrecto. Para poder que efectivamente se deban alimentos, es necesario que la cuota esté fijada. Y para fijarla, para establecer la cuota alimentaria, tenemos dos requisitos. Los dos requisitos que usted necesita, además del parentesco obvio, son la necesidad del alimentario y la capacidad económica del alimentante. ¿Por qué? Porque los alimentos no se dan para enriquecer el patrimonio del alimentario. ¿Cómo así? Si usted se gana el baloto, usted no necesita que le paguen la universidad. Si usted se gana el baloto, usted no necesita que le den ropa. Si usted se gana el baloto, usted no necesita que le den comida. Estamos. ¿Por qué no lo necesita? Porque estás tapado en la plata. Y yo no pretendo enriquecer tu patrimonio. Yo lo que te voy a dar es lo que usted necesita para mantener su estilo de vida cuando usted no se lo puede procurar por sus propios medios. Si usted no puede procurarse esas cosas, yo se lo doy. Entonces un niño rico, no necesita alimentos. Y cuando digo un niño rico, no me refiero al hijo de un rico, no, es un niño que tiene bienes, que a nombre de él tiene bienes, a nombre de él hay plata en el banco. ¿Estamos? A eso es a lo que yo me refiero. Entonces, cuando decimos que el primer requisito es la necesidad del alimentario, nos referimos a que la persona por sus propios medios, por su propio patrimonio, no puede pagarse esas vainas. Y entonces ahí es cuando empezamos a hacer el cálculo. A partir de ahí es que empezamos a mirar para fijar la cuota. Y entonces cuando yo miro la necesidad del alimentario, acá en este punto, ¿qué es lo que miro? Yo miro estas 7 cosas. La alimentación, la vivienda, la educación, la salud, el vestido, el transporte y la recreación. Si yo le cubro estas necesidades, la persona puede mantener su estilo de vida. Estas necesidades dependen de lo que cada persona se gana. No hay dos cuotas alimentarias iguales, porque no hay dos personas iguales. Mire, le pongo un ejemplo. Shakira tiene 2 niños con Piqué. ¿Estamos? Esos 2 niños no tienen la misma cuota alimentaria. Puede que tengan muy parecida, pero seguramente hay cositas en las que varían.
Porque como uno es más grande, entonces a este le piden unos útiles escolares diferentes a lo que les piden al más pequeño. Porque de pronto a este le están haciendo un tratamiento de odontología que a este no. Y de pronto a este le están haciendo una cosa de una alergia que a este no. Estamos. Y si usted compara los hijos de ella con los hijos de Cristiano Ronaldo, también son totalmente distintas las necesidades. Porque unos estudian en Miami y los otros estudian en Arabia Saudita, si es que viven allá todavía. Estamos. Entonces, los alimentos dependen de cada persona, dependen de lo que cada persona se gasta. ¿Cómo se hace ese cálculo para poder fijar la cuota alimentaria? Entonces, usted, el primer rubro que va a coger es la alimentación. ¿Cómo sacamos ese monto? Usted coge el valor del mercado al mes. ¿Cuánto se gastan en esa casa en un mes? Hombre, que el mercado vale 1.000.000. No, que es que vale 2.000.000. No, que vale 500.000. No, que vale 600. No, que vale 400. ¿Cuánto vale el mercado en esa casa? En la casa, al mes. No, pero es que ellos compran para el diario, multiplique por 30. No, es que mercan cada 8 días, multiplica por 4. No, es que mercan cada 15, pues multiplica por 2. ¿Sí? Al mes, ¿cuánto se gastan? Todos, todo el mercado. Ah, no, vamos a decir que se gastan 1.000.000 de pesos. Muy bien. ¿Cuántas personas viven en la casa? Ah, viven 4 personas. Entonces cogemos 1.000.000 de pesos dividido 4, 250.000. Ese 250.000, ese es el monto de la cuota alimentaria. Esos 250. ¿Estamos? De la cuota alimentaria frente a ese tema, porque nos faltan todos los otros rubros. ¿Estamos? Entonces, 250. Algunas personas meten dentro del gasto de alimentación, por ejemplo, lo que se gasta el niño en el colegio. Algunos les dan dinero para que el niño compre la media mañana y otros pagan la alimentación directamente al colegio. El niño simplemente va a la tienda o a la cafetería y ahí le entregan la alimentación. Ese rubro se puede, digamos, acomodar o se puede enviar al tema de alimentación o lo puede dejar en tema de educación, sí, como gastos de educación, porque es la alimentación del colegio, no hay problema. Profe, ¿y qué pasa si el niño tiene uno o unos alimentos específicos que solamente consume él? Porque necesita una dieta especial, porque, por ejemplo, la leche, cuando están muy pequeños, el tarro de leche. Entonces, ese sí se saca, no se divide por 4, ese gasto de esa leche se saca y se pone solo para la persona. Entonces, vamos a decir que era el mercado 250.000 y la leche costaba 180. Entonces, son 250.000 del mercado, porque era 1.000.000 para los 4, 250.000, más los 180 de la leche, por decir algo. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el primer rubro, alimentación. Pasemos a hablar de la vivienda. Entonces, ya está el primero. Entonces, ahora vámonos con el segundo. Para calcular el rubro de la vivienda, lo que usted calcula es el valor del canon de arrendamiento y lo divide en el número de personas que viven en la casa. Entonces volvemos a decir, no, es que el apartamento vale 2.000.000 de pesos y viven 4 personas. 2.000.000 dividido 4 son 500.000 pesos. Quiere decir que lo que paga cada persona por vivir ahí son 500.000. Profe, ¿y qué pasa si la casa es propia?
Entonces, usted lo que hace si la casa es propia para calcular cuánto vale vivir en esa casa, es lo mismo. ¿Cuánto vale un equivalente de arriendo? ¿Cuánto costaría si se arrendara esa casa? Ah, no, es que vale 2 millones o 3 o 5 o lo que sea, el monto que sea, y se divide en el número de personas. Hay algunos abogados que opinan que cuando la casa es propia, usted debe calcularlo con el valor del impuesto predial y si es apartamento, adicionar el valor de la administración. Es decir, calcular el costo de vivir ahí con el predial y la administración. Yo personalmente creo que eso es erróneo, que eso no es correcto, porque esas dos obligaciones, la de pagar el impuesto predial y la de pagar la administración cuando se vive en una unidad cerrada, esas obligaciones son unas obligaciones propter rem. Una obligación propter rem son obligaciones propias de la cosa. ¿Cómo así? En el caso de la administración y el predial, son obligaciones que las paga el titular del derecho real de dominio. Si usted es dueño de un apartamento, usted paga administración y paga predial. Viva o no viva ahí. Viva o no viva ahí, usted paga eso. Profe, pero si las personas viven en el apartamento, ¿qué problema hay con que calculemos con el predial y con la administración? El problema es que esos dos rubros tienden a ser menores. Porque, por ejemplo, cuando usted alquila una propiedad, las personas no la alquilan con la idea de que el canon de arrendamiento cubra la administración, cubra el predial y ya. Usted no gana nada. Usted no gana nada al alquilar, porque simplemente con la plata que recibe de canon paga esas dos. El canon de arrendamiento permite que usted pague esas dos cosas y además le quede algo adicional. Entonces, el valor del arrendamiento es más caro que esas dos. ¿Estamos? Entonces, si se calculase solamente con predial y administración, usted está bajando el gasto, porque realmente ese no es el costo de vivir ahí. Ese es el costo por ser el titular del derecho real de dominio, no por vivir ahí. Entonces, yo por eso considero de que para calcular el costo de vivienda, usted tiene que coger el arriendo o un equivalente de arriendo y dividirlo en el número de personas. Y así te da el valor mensual de manera correcta. Sin embargo, si las personas lo quieren fijar con el predial y con la administración, no hay problema. Va a ser un valor inferior, pero no hay problema. Es que yo lo quiero fijar así, sí o sí, así, 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 así. Listo, no hay problema. Listo. Pero solo el hecho de meter la cabeza bajo el techo no es el costo de vivir ahí. Porque usted, para vivir ahí, también consume servicios públicos. Entonces, a ese rubro hay que sumarle la cuenta de servicios públicos. Y lo mismo, ¿cuánto se paga de servicios públicos? Agua, luz, alcantarillado. ¿Cuánto se paga de eso?
Que 300, que 200, que 500, que 600, el número que sea. Y se divide en el número de personas. Eso es lo que se gasta esa persona. Pero es que también se consume internet, televisión y telefonía. Lo divide y eso es lo que se gasta la persona. No, es que en esa casa no pagan internet. Sí pagan televisión, pero no pagan internet. Bueno, depende de lo que se pague en la casa. Estamos. Entonces, lo que nos permite los servicios públicos es establecer todo el costo de vida ahí. Porque usted en una casa sin energía eléctrica, sin gas, y hoy en día el Internet es una necesidad básica. Usted está viendo clase en este momento gracias a que tiene Internet. Y yo, Daniel Lopera, esto no lo he encontrado en ninguna parte, Daniel Lopera, sostengo que los servicios actuales de suscripciones también hacen parte de esto. ¿Cómo así? Lo que usted paga del Netflix, del Disney, de tal. Eso también hace parte. ¿Por qué? Lo puede poner como gasto de vivienda o lo puede poner más adelante como gasto de recreación. Al fin y al cabo es lo mismo, van todos para la misma bolsa. Usted lo puede poner acá como parte de servicios públicos o lo puede poner acá como gasto de recreación, porque por ejemplo usted paga el Netflix y los niños son los que más lo utilizan, o el Disney, o el HBO. Todos esos. Incluso, por ejemplo, el Game Pass que ofrece Xbox. Xbox, la compañía de videojuegos, la consola, ofrece un servicio similar a Netflix, que se llama Game Pass. Con ese servicio, usted paga una mensualidad y tenés como un Netflix, pero de videojuegos. Tenés una selección de videojuegos que la persona puede jugar gratis. Pues, gratis, entre comillas, pues estás pagando una cosa mensual, ¿ya? Entonces, si eso se paga y la persona se beneficia de eso, ¿cómo no lo voy a tener en cuenta? Es que son sus necesidades. Volvemos a lo mismo, que es mantener el estilo de vida. Y si dentro de la persona, dentro de su estilo de vida está el consumo de esta clase de servicios, ¿cómo no lo voy a tener en cuenta? Estamos. Por ejemplo, aquí en mi casa no se ve televisión sino de vez en cuando para ver noticias o para un partido de fútbol. De resto, aquí lo que se ve es Netflix o HBO o, o Amazon Prime Video o así. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Estamos. Lo que le digo, esto depende de cada persona. Por eso era que yo les decía que no hay dos cuotas alimentarias iguales, porque cada persona tiene unas necesidades diferentes. Y como yo voy a mantener el estilo de vida de esa persona, pues entonces ahí es donde se empiezan a generar. Y aquí hay otro más, la empleada doméstica. Hablando de la persona que ayuda con el lavado de la ropa, preparación de alimentos, el aseo general de la casa. A esa persona me refiero. Pero no todo el mundo tiene, volvemos a lo mismo. Que en esta casa de empleada doméstica, entonces usted coge el salario de la persona y lo divide entre el número de gente que vive ahí, que son los que se benefician de esa labor. Y usted no puede llegar y decir, no, es que el salario mínimo es 1.100.000 y pico, entonces eso es lo que se divide. No, porque eso no es lo que se paga por el servicio de esa persona. Lo que esa persona recibe es eso, pero lo que se paga es más cercano al 1.600.000 porque hay que descontar la seguridad social, salud, pensión, cesantías, etcétera. Entonces, cuando usted hace el cálculo total, lo que cuesta tener un empleado, es ese monto completo, no solo lo que recibe la persona, sino lo que se paga por seguridad social. Ese monto completo usted lo puede dividir entre el número de personas que se benefician de la labor. Ay, ¿qué pasa si es la niñera? Que se encarga única y exclusivamente del pelado. Entonces, todo el rubro completo va aparte de la cuota alimentaria. Por ejemplo, en el caso de Shakira, volvemos a ella,
Ella debe tener bajita la mano 2 empleadas domésticas, porque esa casa debe ser una cosa gigante. Entonces, bajita, bajita la mano deben ser dos, las que cocinan, lavan y demás. Y mínimo una niñera adicional. ¿Estamos? Entonces, las 2 empleadas podemos dividirlo con el número de personas que viven en la casa. Pero la niñera, esa sí va derecho solamente para los niños. Estamos en una casa donde no tiene ni niñera, ni empleada doméstica, ni nada. Ok, entonces ese rubro no se cuenta. Porque lo que le digo, depende de los gastos de cada persona. Entonces, ese valor es igual. Si todos se benefician de la persona, ¿cuánto es lo que vale el salario? Y se divide. ¿Listo? Entonces ya ahí tenemos dos rubros. Tenemos alimentación y tenemos vivienda. ¿Listo? Alimentación y vivienda. Ahora pasamos a educación. Pues en educación hablamos de la pensión que se paga en el colegio o que se paga en el semestre de la universidad. ¿Listo? Si es en la universidad, pues entonces usted coge el valor de los 2 semestres, lo suma y lo divide por 12. Y en el colegio es lo mismo. Los colegios privados, obviamente, tienen un valor de colegiatura o un valor de lo que vale el año. ¿Estamos? Entonces, estudiar allá vale 10 millones, 11, 12, 15, 20, lo que sea. Y luego el colegio se lo divide a los padres en 10 pagos, o 11 pagos, o 12 pagos, ¿sí? O sea, realmente el colegio no es que se pague mensual, sino que es todo el año, pero el colegio lo divide. Entonces usted dice, ¿cuánto es lo que se paga? Ah, se pagan 150, se pagan 1.200.000, se pagan 2 millones, se pagan 2,5 millones, lo que sea, el rubro que sea. Ese, ese es. Listo. Lo mismo que la universidad. Ah, que el semestre vale 15 millones. Listo. Ah, no, que vale 2.000 pesos, 2.000 pesos. Lo que sea. El valor que sea. Además de ese, clases extracurriculares, porque es que la persona está en clase de inglés. No, es que está en clases de fútbol. No, es que está en clase de inglés y de fútbol. No, es que está en clases de natación. No, es que está en clases de baile. No, que está en clases de... Listo. Entonces, ese rubro también se suma. Útiles escolares. Eso vale un montón de plata. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Si se compran una sola vez al año, se hace el cálculo de cuánto valen y se divide entre 12. Si se compran varias veces, se suman todos los del año y luego se dividen entre 12. Y, por ejemplo, recordemos que hay carreras en las cuales usted gasta en útiles y hay carreras en las que no. Por ejemplo, acá en Derecho, pues realmente lo que usted tiene que comprar sería como lapiceros y cuadernos, ¿ya? Y ya, listo. Pero si usted va a estudiar diseño gráfico, no, que es que hay que comprar que unas planchas de madera, que hay que comprar unos papeles, que unos lápices, que unos colores, que unas no sé qué. Estamos. No, que es medicina, ¿no? Que entonces hay que comprar que el estetoscopio, que el tensiómetro, que el oxímetro, que es que la bata, que la pijama, que las no sé qué, todo eso. Lo mismo que los uniformes escolares. Entonces, que en el colegio que el uniforme vale tanto. No, que es que, por ejemplo, los que estudian medicina que tienen que comprar la bata. Entonces, dependiendo de las circunstancias, sacamos el gasto de educación. Lo que les decía, esa alimentación en el colegio yo la puedo sacar como parte de educación, porque es lo que yo pago en el colegio para que la persona se alimente allá, o la plata que le doy para que compre allá, o la puedo sacar como alimentación. Cualquiera de las dos. Puedo poner el rubro en educación o en alimentación, no hay problema. Salud, que es el siguiente rubro. Entonces, ¿cuánto vale los temas de salud? ¿Cuánto vale la afiliación a la EPS, lo que se paga al mes? Porque así sea como beneficiario, pues eso tiene un costo. Estamos. Los copagos por medicamentos o intervenciones médicas. Porque entonces que hay que operar y hay que hacer un copago de 500.000 o de 50.000 o de 12.000, lo que sea. Ese hay que tenerlo en cuenta.
No, que es que paga medicina prepagada. Listo, ¿cuánto vale esa póliza de seguro o esa póliza de medicina prepagada? ¿Cuánto vale eso al mes? Ah, vale 1 millón, vale 2, vale 3, lo que sea. O medicamentos que no cubre el POS, que porque la persona tiene una alergia, entonces le mandan unos medicamentos que no cubre el POS. No, es que le dio un helicobacter y entonces le mandaron unos antibióticos muy buenos, pero no los cubre el POS. Hay que pagar los particulares, son muy caros. Odontología, que generalmente no está cubierta en los planes de salud ni de medicina prepagada, salvo que usted pague un adicional como un plan dental. Entonces, en ese caso, usted suma ese rubro de salud, ¿sí? Entonces, simplemente se suman esos gastos de salud y se saca el valor. Vestido, lo mínimo, repito, lo mínimo, mínimo que se utiliza son 2 mudas de ropa completas cada 6 meses. Este es el valor por lo más bajo. Esto es, digamos, tradición, ya, costumbre. Eso es lo mínimo que se utiliza. 2 mudas de ropa completas cada 6 meses, o sea, 4 mudas al año. Pero es de la ropa que utiliza la persona. Volvemos a lo mismo. Hombre, que la persona utiliza que unas camisas de marca, que un blue jean de marca, que unos zapatos, esa ropa que utiliza esa persona, esa, ¿sí? No es ir a una tienda estándar y comprar una muda de ropa estándar, no, es la ropa que utiliza esa persona. Entonces, si yo le hago la pregunta a usted, ¿cuánto vale una muda de ropa? Cada quien tiene una visión diferente. Hace un tiempo, espérate a ver, es que recuerdo que vi un video en el que una persona le preguntaba a los estudiantes de la Universidad Javeriana o de los Andes o algo así, cuánto costaba la ropa. Espérate a ver si lo encuentro. Los costosos outfits de los estudiantes de la Javeriana que han generado muchas reacciones en las redes sociales. En TikTok suele hacerse viral. A ver, vamos a mirar a ver si lo encuentro acá en YouTube. Me acuerdo que esos videos fueron muy populares porque había unos que eran unas barbaridades. Pero si verá, ya les muestro. Un segundito. Vamos a ver. Creo que por acá hay uno. Vale, ¿cuánto vale tu outfit? Esta camisa es de mi ex, así que 0 pesos. Este pantalón es de segunda, me costó como 30.000 pesos. Este bolso es de cuero vegano, moñas la robé en clase y ya. A ver si no se les hace parecida a Laura Barhum, ¿sí o no? Ya quisiera yo. Vale. Ole, ¿cuánto le valió su outfit? Converse réplica 70.000 pesos en el 20 de julio. Este jean negro era 2 por 1, así que me costó 80 lucas. Este busito es heredado. Yo no terminé de crecer, así que me sigue quedando. ¿Por qué rojo el buzo? Rojo comunista. Y la maleta Chocorramo, como todo rolo básico, me gusta Chocorramo. Ole, ¿cuánto le valió su outfit? Vea, pero
El original es hace rato. Ese era este, amor. Hey, weón, estamos en la Javeriana y vamos a ver cuánto cuesta la outfit de nuestros amigos. ¿Listo? Estamos con Jaime, entonces vamos a ver. Bueno, los tenis de Adidas, 460, el jean de American Eagle, 200 algo, saco de Puma, 160, la camiseta 150, la gorra Psycho Body 200 y la maleta de Monasteri es 590. Bueno, aquí estamos con Rafael, Bueno, empecemos así como. mi saco, Rifandip, 500, jeans Levi's, 200, zapatos Beja, 700, la cadena de Gabriela, Tabar, gratis. Bueno, estamos aquí con Santiago y pues Santiago se ve bien con Melo. Compré el saco en Tommy, me costó 500, la gorra también la compré en Tommy, cuesta 160, los zapatos son de Puma, 350 creo, el jean es de American Eagle, me costó como 180, 200, la camiseta es de Polo Ralph Lauren, costó como 300, 280 creo, y los boxers pues me los regaló mi ex. Entonces, miren, 1.500.000, 1.800.000, y yo le dije 4 mudas al año. Entonces, hagámosla con 1.500.000. Eso serían 6 millones de pesos al año, ¿sí? Entonces, 6 millones dividido 12. Esa es la forma de hacer el cálculo. La muda completa de ropa. ¿Estamos? Pero vieron en el otro video que había una de 500.000. No, había una de 400. Y de ahí para arriba, pues el cielo es el límite. Todos conocemos de ropa que es estúpidamente cara. Lo que use la persona. Por eso es alimento congruo. Es lo que usa esa persona. Ah, que es que utiliza los zapatos de... Ah. ¿Sí? Ah. Entonces, con ese se pone, digamos, como ese tope mínimo. Hombre, ¿le pueden dar más ropa? Claro que sí. Claro que sí. Pero digamos que se utiliza ese tope mínimo para partir de ahí. ¿Listo? Profesor, Dígame. yo tengo una pregunta. Qué pena es que no sé si acá no encuentro dónde alzar la mano, pero la pregunta es la siguiente y también la tenía para la parte bueno, para dos cuestiones. Lo primero, lo que tiene que ver con este otro tipo de gastos que toda persona lo realiza, que son toallas, lo que tiene que ver para cuestiones tendidos de cama, este tipo de cosas que nunca se suelen valorar. Y lo mismo en el vestido, que las pijamas, que los vestidos de baño, eso por un lado. Y por otro lado, cuando los niños no tienen uniforme en el colegio, sino que van de ropa de diario y el gasto de ropa es mucho mayor al año. Entonces quisiera que me aclarara esto porque no veo que se tenga en cuenta muchas veces cuando se calculan las cuotas. Entonces, el más fácil es empezar por ese ¿y qué pasa si no tienen uniforme? Ah, no, es que gasta más ropa. Entonces, en vez del uniforme, sumamos mudas de ropa. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas más? 3, 4, 5. ¿Sí? Ya eso es cuestión de que se mire. Pero lo que se hace es simple. Se suman mudas de ropa. ¿Ya? Porque para ese caso en específico no se utiliza uniforme, sino que se utiliza la ropa normal. Entonces no es la misma, porque en la ecuación normal yo tengo uniformes por un lado, incluyendo zapatos, medias interiores y demás, y la ropa, digamos, de fin de semana. Entonces tengo las dos. Entonces, ¿cuántos uniformes tiene? Sería una forma, digamos, normal de hacer el cálculo. No, que tiene 3 uniformes y uno de educación física, por decir algo. Listo, entonces son 4. Ok, entonces lo que hace es que a esas mudas de ropa le suma 4. 4 adicionales. O 4 por semestre. 8. Ya depende del caso. Ese es el primero, que es el más fácil. Segundo punto. A pijamas y eso. En lo común, estamos hablando del gasto de la costumbre, no se tiene en cuenta. Y como vos lo decís, es muy importante tenerlo en cuenta porque es que una pijama vale plata, ¿sí? Salvo que usted duerma en pelota, pues hay que gastar en pijama. Entonces, eso tendría que tenerse en cuenta adicional a la muda de ropa, ¿sí?
¿Cuántas pijamas? 2, 3, 4, 5, no sé, ya eso se mirará. Pero yo creo que si son 2 mudas de ropa cada 6 meses, mínimo 2 pijamas también. Estamos. Entonces se debería sumar ese gasto adicional. Con respecto a lo que vos decís de utilización de otras cosas, como por ejemplo toallas o sábanas, ese tipo de vainas, yo lo que puedo hacer es meter esa clase de gastos dentro de vivienda. La cuestión con eso es que eso no es un gasto que se hace de manera muy recurrente. Es decir, usted compra una toalla y una toalla puede durar mucho tiempo, meses y hasta años. ¿Estamos? Entonces, es muy complejo calcular lo periódico, salvo que constantemente se estén haciendo compras de esta naturaleza. Lo mismo que con las sábanas. Pero no hay ningún obstáculo para usted poner esta clase de gastos. Por ejemplo, en gastos de salud, usted puede poner acá en salud toallas higiénicas. Eso no está ahí, pero ahí se... Estamos. Pero es que eso también lo puedo poner en el mercado. Estamos. Entonces lo puedo poner o acá o acá. Lo mismo que cepillo de dientes, crema dental, ese tipo de cosas que son más relacionadas con la salud. ¿Listo? Entonces ya se puede mirar dónde se ubica. ¿Estamos? Entonces, la cuestión está desde coger el caso. Lo que sí me pareció importante de tu acote es lo de la pijama, porque es algo que es una muda de ropa que usted generalmente no considera acá, ¿sí? Realmente las veces que yo he pactado cuotas alimentarias, nunca la he tenido en cuenta, pero también hay que decir algo al respecto. Que ese monto que yo te estoy diciendo de 2 mudas de ropa cada 6 meses, eso es la mínima expresión que la gente generalmente le da mucho más. Generalmente. Y se pone el mínimo como para poner un estándar, pues ahí de el punto. Pero puede ser mucho más el tema. Y con salud, usted puede meter ahí otras vainas. Por ejemplo, tratamiento psicológico. Es que la persona va al psicólogo, pero no lo cubre el POS. ¿Sí? En educación usted puede decir, no, es que están unas clases, un coaching especial. Sí, no solamente es necesario poner digamos, la educación tradicional, normal, formal, sino también se pueden poner otras cosas que tienen que ver con educación. Está en un curso, por eso decíamos clases extracurriculares, está en un curso de cocina. Hizo un curso por internet, de esos que hacen en Doméstica o en Udemy o en estas plataformas, en Masterclass, sobre, sí, cualquier tema, perfectamente puede hacer ahí. Entonces, sí, con esa clase de rubros, mirando el caso concreto, se puede hacer. Y me parece muy acertado lo que vos mencionas frente a la pijama y frente a esos otros gastos de la casa que no tenemos en cuenta. Entonces, ahí ya sería cuestión de mirarlo y lo pondríamos en vivienda. ¿Sí? ¿Cuánto valen las toallas, los juegos de sábana, almohadas incluso? Y lo dividimos al año. Entonces, digamos que al año se gastan 2 toallas y una sábana o 2 sábanas, por decir algo. Entonces, usted lo que hace es que coge el valor de esos bienes y los divide entre 12. Y ahí está. Y cada año se puede comprar esos bienes. ¿Ya? Y así con cualquier otro bien que se gaste. Por ejemplo, en una ocasión, yo realicé una cuota alimentaria, ya le doy la palabra a Daniela. Yo realicé una cuota alimentaria y los niños tenían celular. Porque los papás estaban separados, entonces se comunicaban por celular. Entonces, parte de lo de vivienda en servicios públicos era el plan de celular de los pelados, para poder hablar por teléfono. Incluso en la pandemia, ustedes vieron que muchísimas personas vieron sus clases y demás, algunos de ustedes incluso, no en computador, sino en el celular.
y con datos. Entonces, eso hace parte de, digamos, la vivienda, la parte de servicios públicos. Profe, y ese gasto de celular, que era lo otro que iba a preguntar, ¿no lo puedo meter en educación si el uso principal que le hace el menor es para eso, para tareas, para los grupos de estudio de sus compañeros, en fin? Sí, sí se puede, aunque generalmente más uno lo meten como en vivienda que en educación, porque no se utiliza solo para eso. Por ejemplo, en el caso que yo te cuento de que yo la fijé, era para la comunicación con los padres. O sea, cuando estaban con el papá, que la mamá se comunicara y viceversa, ¿ya? Era más comunicación que todo. Sí se utilizaba para tareas y demás, porque, por ejemplo, de ahí podían consultar o incluso de ahí se podían conectar a las clases, cosas de este estilo. De ahí tenían el grupo del colegio, en fin. Entonces, sí, sí se puede poner como educación, pero depende. Por ejemplo, ya lo de la palabra Daniela. Alguna vez vi una vaina de Japón y en Japón me sorprendió mucho y me pareció una pendejada, pues antes uno lo veía como la gran cosa, hoy en día es una pendejada. Cuando los niños están en el colegio, los papás tienen como un iPad y en ese iPad les llegan todas las tareas. Entonces, cuando mi hija entró al colegio, ya se utiliza algo así, pero es con Teams, con Microsoft Teams. Entonces ahí en el Teams a uno le dan el reporte de todo eso. Entonces, por ejemplo, usted le toca pagar internet para poder tenerle acceso a esa vaina. Bien sea en el celular o en la casa. Ahí está lo que le decía. Daniela. Profe, con lo que dice la compañera, pues estos valores que no son como tan comunes, todo esto debe estar debidamente acreditado para que yo lo pueda establecer en la cuota alimentaria. Y lo otro es que uno generalmente en las conciliaciones o pues en las demandas ejecutivas, uno ve que estos factores como educación o lo que es vestido se fija es por cuotas, como digamos en el mes de enero, julio y diciembre, que es lo más correcto, que se fije como en esas cuotas como 2 o 3 veces al año o que se divida en todo el año. Realmente no hay ni más ni menos correcto en el caso, porque esto casi que es al gusto del consumidor. ¿Por qué? Te pongo el ejemplo con la ropa. Entonces, yo le dije a usted 2 mudas de ropa completas cada 6 meses, ¿cierto? Entonces, muchas veces usted va a ver que la cuota alimentaria llegan y le dicen 2 mudas de ropa que las tiene que pagar en junio y en diciembre. Ok. Entonces, el papá o la mamá en junio van y compran la ropa y se la entregan al pelado, ¿sí? Y en diciembre van y compran la ropa y la entregan al pelado. Pero espérese, puede ser que ese papá o esa mamá diga, no, 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 es que yo no tengo tiempo, yo no vivo ahí, yo no, por ejemplo, Piqué. Entonces Piqué dice, no, no, yo ¿qué? ¿Cómo que en junio estoy jugando fútbol? Yo no puedo ir a comprar ropa. ¿Sabe qué? Yo le doy la plata a usted, Shakira, y usted va y le compra la ropa a los pelados. O yo la mando por Amazon o alguna vaina así. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo lo fijan? Dependiendo de las personas. Hay unos que sí lo van a hacer junio, diciembre, y hay otros que van a decir, no, 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 vea, cada mes yo le doy y usted de ahí se encarga de comprar en el momento que usted quiera, principio de año, mitad de año, final de año, lo que quiera, pero usted de esa plata que yo le mando, usted se encarga de comprar la ropa. O yo compro la ropa y se la entrego. ¿Se la entrego en estos meses o se la entrego a lo largo del año? O sea, eso depende mucho de cada persona, de cómo lo fijemos. Los útiles escolares se pagan en enero, ¿ya? O en julio, si es calendario B. Pero espérese un momento. La persona no quiere hacer todo ese gasto de una. O sea, no quiere sacar 1 millón o 2 millones de pesos en enero, sino que lo quiere ir pagando cada mes junto con lo que se paga del colegio. No hay problema. Ya se mira según el caso cómo se hace. Entonces, digamos que no hay una forma correcta ni incorrecta de hacerlo. La clave es que esté contenido el rubro, que se diga en la fijación de la cuota alimentaria, porque lo que no se dice no existe.
Que eso, si no les ha pasado, les va a pasar, sobre todo el consultorio jurídico. Llega la persona y dice, doctor, vengo para que le embargue el sueldo a mi marido. ¿Perdón? Sí, para que pague los alimentos. Yo no, ok, sí, sí, en efecto se puede embargar el salario de la persona por alimentos. Cuénteme, ¿cuánto debe el señor? ¿Qué? Sí, sí, ¿cuánto debe? ¿Cuánto es el monto total? No, pues los alimentos. Pero venga, ¿cuánto paga él al mes? ¿Cómo está establecida la cuota? ¿Ustedes ya se la fijó un juez o la fijaron en una conciliación? ¿Qué es lo que pasa? El señor no debe nada. ¿Por qué no debe nada? Porque no está fijada la cuota. No está fijada. No se sabe cuánto es la obligación. Entonces yo no puedo ejecutar sin que la obligación sea clara, expresa y exigible. Entonces por eso, todo esto que ustedes están mencionando, yo lo tengo que tener en cuenta dentro de la cuota. Bien sea que la fije por conciliación o que la fije en juzgado. Pero que todos estos rubros estén. No importa tanto, como les digo, la clasificación, en qué punto lo pongo. Como lo que les decía de la alimentación en el colegio, si lo pongo como alimentación o como educación. Lo importante es que esté ahí contenido. Mire, algo que uno se pone a echar cuentas y a veces no la tiene. Maquillaje. ¿Sí? Obviamente estamos hablando de una persona, ya no es un niño de 2 años, ¿cierto? O una niña de 2 años. Ya estamos hablando de una persona más grande. Estamos. Pero ese es un rubro que usted no tiene en cuenta. Y eso es un gasto. Estamos. Por ejemplo. Entonces, todo eso debe quedar. Los gastos de esa persona para que mantenga su estilo de vida. Dentro de esa muda de ropa estaban los chulitos para el pelo, por ejemplo. Yo que tengo niña, hay que comprar chulitos. No, pues que eso no vale nada. No, pero vale. ¿Sí me entiendes? O sea, si queremos las cuentas claras y el chocolate espeso, todo eso hay que meterlo. Por eso fue que yo les dije de que yo pienso de que esos servicios por suscripción, como el Netflix, el Disney, etcétera, se deben incluir, porque es que eso es de gasto común en las casas. De aquí estoy seguro que ustedes, es raro que haya más de 1 o 2 personas que no tengan siquiera un servicio de esos. Que no tengan siquiera Netflix, o HBO, o Disney, o Amazon Prime Video, o alguna de esas. Es raro. ¿Sí o no? Entonces usted tiene que tener en cuenta eso. Con las mujeres, los chulitos. ¿Sí? No, pero es que eso no vale nada. Mejor ahondar por exceso que después preocuparnos por defecto. ¿Sí? Mejor por exceso que por defecto. Es lo que yo les decía de las mudas de ropa. Uno pone el mínimo, pero uno le deja a las personas entendido que le puede dar más. Es más, a mí me ha tocado que muchos padres de familia siempre me dicen, el vestido, pongámosle el valor mínimo, pero que yo lo pago en especie. Es decir, yo no le voy a dar el dinero a la persona para que compre la ropa. Yo la compro. ¿Por qué? Porque aprovechan ese espacio para salir con los hijos y llevarlos a comprar y venga y mírase esto, no sé qué, y le terminan dando mucha más. Pero debe quedar ahí establecido ese monto. Debe quedar establecido. ¿Listo? Entonces, puedo moverlo, sí. Mire, les muestro otro más que es bien interesante. Transporte. Es muy fácil. No, es que para el colegio se pagan 750.000 pesos de transporte escolar. Pero estoy diciendo aquí cualquier cifra. Listo, entonces 750 de transporte escolar. No, es que no tiene transporte escolar, sino que utiliza el bus. Entonces ustedes, ¿cuánto se gastan ustedes en pasajes? Ah, no, que es que yo me gasto al mes 450.000.
Pero no solamente los pasajes para ir a la universidad, sino para moverse en el mes, porque si usted no vive solamente en la universidad, usted los fines de semana sale y así, eso también, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si tiene carro? Ah, ¿cómo así? No, entonces no gasta transporte. ¿No gasta transporte? Espérese. Si tiene carro, entonces gasolina, el SOAT, el seguro, mantenimiento del carro. Porque es que como la cuota depende del estilo de vida. Ah, no, es que tiene carro y estudia en EAFIT. Y en EAFIT usted tiene que pagar el parqueadero. Pues, ¿cuánto vale el parqueadero? Es más, en algunas de esas universidades se compra el parqueadero o por el semestre o se paga dentro de la matrícula. O se paga al día. ¿Sí lo ve? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque depende de la persona, Melissa. Sí, profe, sobre ese rubro también de transporte, yo también he tenido mucho la duda de todos los gastos de transporte que nunca se piensan en relación con educación y salud, pero no educación del transporte escolar de todos los días, sino educación de los gastos en los que se incurre, que para las idas al colegio, que para los reportes, que llamó el profesor, que esto, y en salud cada vez que se lleva, se incurre en un gasto y esto no se calcula. Yo sé que me estoy adelantando un poco porque estoy pensando en términos de un ejecutivo, pero después eso es posible meterlo como un cobro asociado a un gasto extra de salud, por decir si estaba pactado en la Si conciliación como está gastos extras. pactado, sí, pero tiene que Ok. estar pactado, o sea, tiene que estar contemplado. Si no, no tienen nada. Porque si usted de transporte me dijo que se gastaban, vamos a decir cualquier cifra, 600.000 al mes. Lo que le digo, cualquier cifra al aire, eso puede ser mucho, puede ser muy poquito, depende del caso. ¿Sí? ¿Cómo así? Pero que depende del caso. Pues no es lo mismo que usted monte en bus y en metro, viviendo en Copacabana, a que usted se vaya caminando porque vive ahí a 2 cuadras de la universidad. Ah, pues entonces no gasta transporte. No, sí lo gasta. Lo que pasa es que los rubros son diferentes. ¿Ya? A quien tiene carro, a quien tiene moto. Los rubros son totalmente distintos, ¿sí? Entonces, por eso le digo, vamos a decir 600.000. Pero ahí, esos 600.000 era lo que vale el transporte escolar. Y usted dice, por transporte escolar a la empresa Cotras Unidas, 600.000. Entonces usted en ese caso no me puede cobrar que las idas al médico, que la que porque usted solo puso 600.000 para Cotras Unidas por transporte escolar. Mal calculado ahí. Pero si usted me puso como en salud, gastos de transporte para citas médicas, pero lo dejo abierto. Los gastos de transporte que al mes se realicen por concepto de atención en salud. O sea, para citas médicas, tratamientos, seguimientos, etcétera. Entonces usted, además de los 600, sí me cobra lo otro con las diferentes facturas. ¿Estamos? Pero lo ideal sería hacer un cálculo integral. Estos cálculos, ¿cómo se hacen? Porque eso no se gasta tan de manera periódica. Esto es promediado, es decir, cogemos 2 o 3 meses y miramos cuánto se gasta, pero hay que ser muy juicioso con el gasto. Miren, le pongo un ejemplo de una que me pasó. Los pelados estudiaban en el Columbus School, arriba en Las Palmas, arriba en el Alto de Las Palmas. ¿Listo? El transporte, eran 3 niños, el transporte fue hace como 4 o 5 años. El transporte costaba en ese momento 722.000 pesos. Estamos, transporte escolar para los 3 pelados. Pero la mamá no trabajaba, la mamá era ama de casa en ese momento. Entonces la mamá dijo, yo los llevo, pero entonces deme esa plata a mí, es decir, no les paguemos transporte escolar, sino que me da esa plata a mí. Esto no hay problema. Entonces, ella se encarga de recoger a los pelados y llevarlos, incluso cuando están con el papá.
Porque si están con el papá y hay que llevarlos, ella va hasta la casa del papá, los recoge, los lleva. ¿Listo? Pero ahí no estaba incluido el transporte, por ejemplo, a citas médicas. ¿Ya? O a las clases extracurriculares. Entonces, adicional a eso, se pactó otra cifra distinta. ¿Ya? Entonces, todo depende del caso. Lo importante es que se deje claro dentro de la fijación de la cuota el rubro. ¿Ya? Si es de mutuo acuerdo, si se va a hacer por conciliación, es más fácil, siempre y cuando soporte. La gente es muy pegada del soporte. Si ya se va a hacer ese en juzgado, ahí es todavía más importante, porque ahí usted tiene que demostrar la existencia del gasto para que el juez se lo apruebe. ¿Ya? Pero la clave es que usted haga una lista con todos los gastos de la persona para mantener su estilo de vida. En la medida en el que la fijación de la cuota sea correcta, ya usted sí me puede ir a ejecutar. Porque usted no puede cobrar por algo que no está dentro de la cuota. Porque si aquí en este papel no dice, usted no me puede cobrar. Salvo lo que te digo, que lo dejemos abierto, como por ejemplo, dentro de salud ponemos los gastos de transporte para asistencia A, así como tenemos, por ejemplo, los gastos de los copagos. Porque, ¿cuánto se paga de copagos? Depende de lo que le vayan a hacer, ¿sí? Entonces, es muy difícil establecer un monto de copagos, salvo que sea, digamos, un tratamiento que ya se sabe muy bien cuánto paga cada vez. ¿Ya? Yo, por ejemplo, yo personalmente soy en un tratamiento de alergia, soy alérgico. Y en ese tratamiento, cada mes me ponen 2 inyecciones, una inyección de ácaro de polvo y una inyección de epitelio de perro. ¿Listo? Entonces, esas inyecciones me las ponen y son 3 años. En un edificio que queda ahí por Ciudad del Río. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy para allá, tengo que gastar. Dame un segundo, por favor. Miren que llegó a saludar. Entonces, cada vez que yo voy a la cita médica, entonces gasto gasolina y gasto parqueadero, que ya vale el parqueadero. ¿Listo? No me toca pagar copago, pero me toca pagar esos 2 rubros. ¿Listo? Eso, si se fuese a calcular una cuota alimentaria para mí, tendríamos que calcular eso. Lo que yo me gasto en gasolina, más lo que yo me gasto en parqueadero, porque ese es un rubro que yo pago mensual sagradamente. ¿Listo? De copago nada, porque lo que les digo, no pago copago allá. Ah, no, es que va a clases de piscina, pero entonces toca comprar media mañana también los sábados. Ah, ok. Algo que la gente se agarra a la cabeza. Entonces dice, vea, el colegio se pagan 150.000 pesos mensuales. Ay, pero entonces los meses de junio y diciembre yo no tengo que pagar porque están en vacaciones. Espérese. ¿Qué le dije yo? El gasto de educación es un gasto anual. Ese gasto se coge el anual y se divide entre 12. Entonces, usted tendría que pagar todo el año. ¿Por qué? Porque es que a usted no le están cobrando por mes que estudie el pelado, sino que le están cobrando el año que realmente se transforma en 10 meses. ¿Sí? Como realmente en la universidad usted no estudia un semestre, usted estudia 4 meses. ¿Sí o no? Haga la cuenta, casi siempre son 16 semanas, usted no estudia más que eso. Y le cobran el semestre. Es el semestre, los 6 meses. Así, o sea, la clave es que todo quede muy claro. En la medida en la que esté claro, nos evitamos problemas. Y el último rubro, después del transporte. Ah, bueno, con transporte me falta hacer una aclaración. Debe tener Shakira esas orejas rojas, parce. Pero no importa. Volvemos con doña Shakira.
Shakira vive en Miami. Y Gerard, ¿dónde vive? En Barcelona. Entonces, ¿quién asume el costo de ese transporte? Porque los pelados, si en vacaciones se van a ver al papá, hay que mandarlos hasta España. Y eso no es gratis. No, pero es que el papá y la mamá tienen avión privado. Ah, sí, pero es que los aviones que funcionan del aire, ¿o qué? Aviones que, o sea, eso tiene un costo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el tiquete? Vamos a decir que viajan en avión comercial. No lo hacen, pero vamos a decir que sí. No van a viajar en clase económica. ¿Estamos? No, es que alquilan un avión privado. ¿Cuánto vale? Porque eso hay que tenerlo en cuenta también. Y entonces el papá llega y dice, listo, yo pago el vuelo de venida porque ellos vienen a visitarme. Y la mamá paga el de regreso. Perfecto, pero que quede ahí. O él dice, yo mando mi avión y que ella mande el de ella. Yo pongo el avión mío de ida y de vuelta. Que quede fijado ahí. Por eso le digo que las cuotas alimentarias no son las mismas las de todos. ¿Sí? Trayéndolo más acá, hace unos años, yo hice un permiso de salida del país permanente para una señora que se iba a ir a vivir a México con una hija. Y el papá estaba poniendo problemas porque él decía que no se le iban a dejar ver y no sé qué. Entonces, dentro de ese proceso, lo que se hizo fue pues asegurar que todos los derechos de la menor estaban garantizados, incluso el derecho de visitas. Entonces se pactó en esa ocasión que la mamá, que vive en México, se encargaba de pagarle los tiquetes de ida y de regreso a Colombia para que la pelada pudiera ver al señor, a su padre, 2 veces al año. ¿Sí? A mitad de año y a fin de año en las vacaciones. ¿Listo? Entonces, en ese caso se pactó ahí mismo que los tiquetes se pagaban por parte de la mamá. ¿Listo? También me ha tocado que se pagan así como le digo. Uno paga de uno y el otro paga el otro. O no, es que uno vive en Bello y el otro vive en Itagüí. Pues uno paga el tiquete del metro y el otro del metro. Cada caso. Cada caso. ¿Listo? Recreación. Este es un rubro que generalmente las personas no lo establecen cuando fijan la cuota alimentaria. Generalmente no establecen recreación. Lo que se pone es que cada persona va a proveer la recreación como a bien tenga. Pues si yo lo quiero llevar al parquecito, montarlo en el columpio y comprarle un helado, me gasto 10.000 pesos. Si yo lo quiero llevar a cine y gastarme 150.000 pesos, cada quien la provee. Pero en casos como, por ejemplo, cuando los pelados viven, como el caso de Shakira, con la mamá y el papá vive tan lejos, es posible que usted sí fije recreación, porque como no se ven frecuentemente, entonces para que tengan para la ida a cine, para la ida ta. Estamos. Lo que le digo, dentro de la recreación podríamos poner lo de que el Netflix, el Disney, ese tipo de servicios se puede poner ahí, no hay ningún problema. O se puede poner en vivienda. Pero generalmente el gasto de recreación, los padres, siempre, a mí nunca me ha tocado que se ponga en una cuota que yo haya asesorado, nunca me ha tocado que se ponga un monto, pero sí he visto algunas en las que sí se calcula. Generalmente se pone eso de que cada padre va a proveer la recreación como bien tenga. Es como lo que ocurre con las vacaciones. Se van para la casa de la mamá y el papá dice que no, que él se los va a llevar para Disney. Ah, listo, hágale. Usted cubre pues todos los gastos. Usted fue el que quiso ir allá.
¿cierto? Entonces usted cubre gastos de hospedaje, alimentación, transporte. No, pero ellos acordaron que iban a pagar los tiquetes entre los dos porque ya eso es una cuestión más entre los padres, pero si quieren quedar en la casa y ya pasar las vacaciones ahí, no hay problema. No, que van es para Cartagena. Listo. Entonces, ya tenemos cuánto vale la necesidad del menor. Entonces, esto nos dio un rubro de 5 millones, por decir algo. 5 millones es lo que la persona, el pelado, se gasta al mes para pagar todas estas cosas. Nos dio 5 millones. Ya, entonces ya tenemos la primera parte. ¿Sí? Necesidad, 5 millones. Ahora, ¿qué hacemos con esa cuota? Los obligados a pagar la cuota son los dos padres. ¿Sí? Entonces se divide 50-50. 2,5 y 2,5. ¿Listo? Y ahora pasamos a analizar el segundo punto. El segundo punto es la capacidad económica. ¿Qué es eso? Concepto del ICBF, concepto 146 del 2017. Dice, en efecto, para la fijación de la cuota alimentaria, la ley ha dicho, en cuanto a la capacidad del alimentante, que debe tenerse en cuenta su solvencia económica, la posición social, costumbre y, en general, todo aquello que pueda tenerse en cuenta para determinar su capacidad económica. Esto es como la serpiente que se muerde la cola, pues, o sea, nos da una definición ahí medio... Y la Corte Constitucional, Suprema de Justicia nos dice, el patrimonio corresponde al conjunto de derechos y obligaciones de una persona. Asimismo, tiene una inherente significación económica y pecuniaria que da lugar a relaciones jurídicas valorables en dinero, derechos reales y derechos de crédito. En ese entendido, es inobjetable que quien tiene el derecho de dominio sobre bienes inmuebles tiene capacidad económica y por ende está en posibilidad de negociarlos para cumplir con sus obligaciones cuando se es deudor. ¿Qué podemos extraer de acá? Que la capacidad económica hace frente a que la persona tenga la posibilidad de pagar lo que le corresponde por esa obligación. ¿Y cómo sabemos si una persona tiene capacidad económica? Salario, pero no solo eso, porque la Corte nos dice, si dentro del patrimonio de esa persona hay bienes, inmuebles, pero no hay salarios, por ejemplo, la persona sí tiene capacidad económica porque los podría vender para cumplir, porque al fin y al cabo, ¿qué es el patrimonio? La prenda general de los acreedores. Es decir, que los acreedores de esa persona, ¿de dónde se cobran lo que se les debe? Del patrimonio que tenga esa persona. Siempre y cuando esa persona tenga patrimonio, tiene capacidad económica. Siempre y cuando tenga patrimonio, tiene capacidad económica. Melissa. Profesor, sobre esa parte de la capacidad económica es que usualmente se tiene muy en cuenta o tiene honorarios, o salario, o tiene bienes inmuebles. Pero conozco un caso donde se acredita que uno de los padres no tiene capacidad económica porque no tiene un trabajo, pero ese padre, si bien no tiene tampoco bienes inmuebles, sí tiene un embargo en el juzgado producto de una indemnización, de una reparación directa que es cuantiosa. Para mí eso es tener capacidad económica, pero la contraparte sigue alegando que no porque no tiene trabajo, pero No, si o tienen sea, 300 millones de pesos para responder. No. O sea, lo del trabajo únicamente no. O sea, ahí sí hay un error. ¿Sí? O sea, no, es que no tiene trabajo, entonces no tiene capacidad económica. Vení, espérate, ¿en qué trabaja Bill Gates?
en nada, ¿sí? Él era el CEO de Microsoft. Hace ya varios años que se retiró. Entonces él está en la casa así. Ay, el pobre Bill, no tiene trabajo el Bill, entonces no tiene capacidad económica. Perdón. No, no, no. Pero aquí viene el tema. Cuando decís que tiene un embargo, ¿es un embargo sobre qué? ¿O él tiene embargado a alguien? ¿Cómo es el asunto? Contame eso bien. No, dentro del Ejecutivo, como medida cautelar, se logró hacer el embargo sobre un pago de una indemnización de una reparación directa. Ah, es que Y esos es son un bienes en el embargo patrimonio. de casi 300 millones de pesos, entonces tiene capacidad para responder por la cuota de alimentos. Pero se siguen comportando Siempre y como cuando con el lo asunto de reciba. que como no tiene trabajo, no tiene con qué. Siempre y cuando lo reciba. ¿Estamos? Siempre y cuando lo reciba. No, ya está en el juzgado. Ah, o sea, la plata ya la tiene el juzgado. Sí. Ah, no, no, claro, obviamente. Porque es decir, la persona no tiene trabajo. Ok, perfecto, no tiene trabajo. Tampoco tiene bienes. Ok, eso quiere decir que no tendría capacidad económica porque ni ingresos ni bienes. ¿Estamos? No, 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 pero es que espérese que recibió esa indemnización. No, espere que sí tiene bienes. Solo que no son inmuebles, sino que son bienes muebles, dinero. Ahí está. Ahí lo tiene, ahí está. Sale. ¿Sí? Tanto que, por ejemplo, si la DIAN le hace un requerimiento porque debe cualquier cosa, ¿qué le quitan? Esa indemnización. ¿Sí? Si ese señor le debe 50 millones de pesos a Pedro, en una letra de cambio, Pedro lo puede embargar y claro, estamos. Entonces, sí, sí tiene, con esos bienes de ahí puede pagar. Y más si la plata ya está en el juzgado, porque ya la tiene. Pero bueno, Entonces, pues eso esté eso empezando. de cara a un ejecutivo, profesor, pero de cara a una disminución se puede considerar que ese dinero también es, por decirlo, iba a decir Brenda, pero bueno, es garantía de esa capacidad económica, en las mismas circunstancias que le digo, en un Sí, proceso de disminución. sí, sí, sí. O sea, es que también depende del monto que se debe. Es decir, cuánto se debe por alimentos. No, es que se deben 1.000 millones. Y tiene 300, que es lo que le dieron en la esta. Ok, pues puedo pagar 300, el resto es imposible, no, no los puede pagar, no tiene de dónde. Sí, o sea, sí se puede. Pero ahí ya la discusión es otra, pues, ahí ya estamos metiéndonos en otro archivo. Entonces, cuando yo hablo de capacidad económica, lo que yo quiero saber es si la persona puede o no puede pagar. ¿Por qué? Porque hay un principio general del derecho civil que dice que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, si usted no puede pagar, no está obligado a pagar, porque usted no puede. Ese es el problema de los embarazos adolescentes. Porque un pelado de 14 o 15 años tiene un hijo, ¿de dónde le paga alimentos? No puede, físicamente no puede. Estamos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como se le deben alimentos a los descendientes, dice el artículo 411 del Código Civil, ¿qué pasa si los padres no pueden pagar? Entonces, aquí hay varias respuestas. ¿Qué pasa si tenemos papá y mamá y uno de los dos no puede pagar? No tiene nada, está llevado del berraco. El otro padre tiene que asumir el 100% de la cuota. ¿Por qué? Porque esta es una obligación solidaria, no es una obligación conjunta. Las obligaciones conjuntas son aquellas en las que usted debe su cuota aparte y no más. Las obligaciones solidarias son aquellas donde el acreedor le puede reclamar al deudor su cuota aparte o el 100%. Entonces, si este no puede pagar, este asume todo, suponiendo que este sí pueda. Entonces,
¿Qué pasa si este solamente puede pagar, digamos, un 20%? A él le toca el 50% de la cuota, ¿estamos? Pero solamente puede pagar el 20%. Entonces, este ya paga su 50%. Más el 20% que puede pagar este, es un 70% de la cuota. ¿Qué hacemos con ese 30% que nos queda en el aire? Lo asume el otro. ¿Listo? ¿Y qué pasa si el otro padre tampoco puede pagar? Entonces tenemos que buscar a las otras personas que nos menciona la ley que deben alimentos. Ese es el problema del embarazo adolescente. Estos dos pelados de 14 años tuvieron un hijo. Ninguno de los dos puede pagar esos alimentos. Son pelados, están en el colegio, no tienen nada. ¿Quién tiene que asumir la cuota alimentaria del hijo de estos dos pelados? Los padres de este y los padres de este. Entonces, los 4 abuelos que están encima, esos 4 abuelos son los encargados de pagar la cuota alimentaria. ¿Estamos? Entonces, cuando yo hablo de capacidad económica, esto es vital para saber si sí se puede pagar o no. Y tengamos en cuenta una cosa, no sirve de excusa, no es que el señor está pagando el crédito hipotecario y el crédito del carro, entonces no le queda plata para pagar. ¡Oh, un momentito! Los créditos alimentarios es lo primero que se paga, si son para menores de edad. Son los créditos de primerísima prioridad. Después de los alimentos de menores de edad, vienen las obligaciones con el Estado, las obligaciones tributarias. Después vienen los créditos laborales, las deudas con trabajadores. Y después los créditos con terceros o quirografarios. Pero los de primerísima generación son los alimentos de menores de edad. Esos son lo primero que se paga. Entonces, no sirve de excusa. No, que es que le debía al banco, que fue, nada. Primero se le paga al hijo menor de edad. Y después al banco, a la cooperativa, a don Pepe, al que sea. Primero a ese. ¿Ya? Entonces, eso es clave. Entonces, ya sabemos que cogemos la cuota, la necesidad completa, todo ese cálculo que hicimos, y la dividimos 50-50. Si los dos tienen capacidad, perfecto. Entonces ya sabemos que cada uno está encargado de pagar 50-50. No, que este puede un poquito más, entonces a este le toca más. Ahí nos vamos moviendo. Pero entonces ya está establecido. Entonces la persona vuelve al consultorio jurídico. Entonces, primero llegó la persona. ¿Qué necesito que embargue a mi marido que porque no paga los alimentos? Ok. ¿Cuánto debe? Lo primero que hay que hacer es fijar la cuota. Bien sea por conciliación o bien sea que se fije por un proceso. Primer punto. Entonces, listo, ya fijamos la cuota, ya sabemos cuánto es y la distribuimos a cada padre. Listo, doctor, ahora sí, embárguele hasta la risa. Ey. Si la persona no debe, yo no lo puedo demandar. Si la persona está al día, yo no lo puedo demandar. No se puede. Para demandar en ejecutivo, tiene que estar insoluta la deuda, que ya esté fijada y la deba, que no la haya pagado. Entonces usted llega y demanda en proceso ejecutivo. Vea, es que debe 6 meses, entonces debe tan. Ah, perfecto. Le voy a embargar, tan y el man va y paga todo. Se acaba el proceso por pago. Y al mes siguiente vuelve y se atrasa. Volverá a demandar. Y vuelve y paga, vuelve y se acaba el proceso. Profe, ¿por qué yo he visto casos en los que un man permanece embargado toda la vida, incluso varios años después de que los pelados son mayores de
de edad. Ese pelado tiene 32 años y ese señor todavía está pagando alimentos. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué pasó ahí? Se fijó una cuota y el man quedó debiendo un montón de plata. Vamos a decir que quedó debiendo 50 millones de pesos, pero cada mes pagaba 1 millón. Entonces le embargan el salario. Del salario le sacan 1 millón. Entonces, llega este mes, tenemos 1 millón. Yo no cubro la obligación de hoy, de octubre. Yo le sumo la primera de por allá y pago. Pero entonces la de octubre, ¿qué pasó? Se sumó. Pero yo pagué por allá, pero no he pagado intereses. Entonces luego llega la de noviembre y yo no estoy pagando la de noviembre. La de noviembre se suma y pago por allá. Entonces, cuando ya termina la obligación alimentaria, que es a los 18 o a los 25, si la persona sigue estudiando, entonces vamos a decir los 25, la persona cumple 25, pero el man todavía tiene un montón de plata deudada, porque cada mes lo que hacía, en vez de pagar la cuota de este mes más otro pedazo para atrás, solamente pagaba un pedacito de la de más atrás y se sumaba esta. A partir de los 25 ya no se suma una nueva, entonces de ahí ya se empieza a disminuir la cuota y pueden pasar otros 5 años, 6 años, 10 años. Yo tengo un amigo que él tenía 35 años y el papá todavía está embargado. Se murió ese señor embargado. ¿Por qué? Porque el man acumuló una cuota muy grande de deuda y cada mes pagaba para atrás. ¿Listo? Entonces, así es como funciona la cuota alimentaria. Entonces, ya está fijada. Ya está fijada. Tan. Una vez que la cuota está fijada, se me abre campo a cualquiera de estos 4 otros procesos. Si está fijada y la persona no paga, lo puedo ejecutar. Pero eso es un proceso de otra naturaleza. Pero también puede ocurrir que se necesite más plata, que la necesidad aumentó. Porque, por ejemplo, estaba en el colegio y pasó a la universidad y ahora se necesita más para el gasto educativo. O los niños de brazos, por ejemplo, no necesitan educación, pero ya entran a la guardería, entonces crece la cuota, entonces hay que aumentarla. O disminuirla. Porque, por ejemplo, se disminuyó algún gasto, terminó un tratamiento médico, pasó a un colegio que era más barato, ya no se paga ese transporte tan caro, sino que se paga, listo. O incluso se pueden disminuir o aumentar en razón de la capacidad económica. En un momento estaba fijado que el papá solamente pagaba el 20% porque tenía un salario de tanto y nada más le daba para pagar eso, pero ya consiguió un salario mejor y ya sí puede pagar todo lo que le corresponde. Aumento. O al revés, disminuir porque ya no puede pagar todo eso. Lo mismo que la exoneración de la cuota. ¿Por qué razón fuera yo a exonerar de cuota alimentaria a una persona? Porque desaparecen algunos de los dos requisitos. O ya no hay capacidad económica, la persona no tiene capacidad económica, o no hay necesidad. Por ejemplo, al pelado le quedó una herencia muy grande del abuelo. Entonces ya no necesita eso. ¿Listo? Entonces ahí se puede hablar de exoneración de la cuota. Entonces, a partir de que esté fijada, ya puedo yo entrar a mirar si se aumenta, si se disminuye, si se exonera o si la queda debiendo a ejecutar. Pero este es un proceso de distinta naturaleza. Todos estos que están en cuadrito rojo, el proceso de fijación, el proceso de aumento, el proceso de disminución o el proceso de exoneración, son procesos que se tramitan bajo verbal sumario. Y el juez que conoció del proceso de fijación de cuota, ese mismo juez, por fuera de atracción, conoce o conocerá en el futuro del proceso de exoneración, del proceso de aumento, del proceso de disminución e incluso del proceso ejecutivo por cuota alimentaria deudada. Esa misma persona porque es quien tiene el contexto del proceso. ¿Listo? ¿Dudas o comentarios?
Profe, ese mismo juez que conoce del proceso de fijación, ¿eso no varía de cara a una disminución o un aumento de acuerdo al domicilio del menor, la competencia territorial? Podría variar dependiendo de la competencia territorial, pero sería mejor que lo conozca el mismo que ya tiene el conocimiento del caso, ¿cierto? Entonces, por fuera de atracción lo puede atraer esa persona. Digamos que pugnan los dos factores. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos dos factores que determinan la competencia que entran en pugna? O sea, que los dos se pueden aplicar correctamente. Es el demandante quien decide. ¿Sí? Por ejemplo, cuando coincide el fuero personal con el fuero contractual. Ejemplo, el fuero personal dice que usted demanda en el domicilio del demandado. ¿Estamos? Y el fuero contractual dice que usted demanda en el lugar donde se cumplen las obligaciones del contrato. Entonces usted puede demandar en uno o en otro. Accidente de tránsito, usted puede demandar domicilio del demandado o en el lugar donde ocurrieron los hechos, fuero instrumental. ¿Quién decide? El demandante. En el caso de la cuota alimentaria, usted debe demandar en el domicilio del menor. Ya no es el domicilio del demandado, sino el domicilio del menor. O en el donde el juez que conoció del caso anterior, pero ya no es ahí, porque eso fue en Medellín y se fueron a vivir a Cartagena. Entonces, venirse de allá a demandar, no, mejor demandar allá. Pero ¿quién define el demandante? ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Profe, sí, una pregunta. Yo quería saber las deudas de alimentos para personas mayores de edad en la prelación de créditos, ¿dónde están? Después de las de menores de edad. Es decir, la primera es menor de edad, después siguen los alimentos para mayores de edad. Lo que no recuerdo, ahí sí toca mirar el Código Civil, pero es que no me acuerdo en dónde es que está, es si primero está el Estado o primero están los alimentos de mayores. Pero están ahí, o sea, son de los primeritos, pero el primero del uno de la fila es el de menores. Esa es la parte que no recuerdo porque creo, aquí te puedo estar hablando, estoy hablando de pura memoria. Creo que después va el Estado y después van los de mayores. Creo que es así. Creo, pero no estoy seguro. ¿Ves? Hay que ver. Profe, Eso está gracias. en el Código Civil, pues. Listo, Ahí ya está el miro, artículo de gracias. prelación de créditos. Ahí está. ¿Alguna otra? Bueno, entonces finalizamos la clase de hoy. Lo que vimos hoy fue esta parte del verbal sumario y este de alimentos. Nos quedamos mucho tiempo acá porque los alimentos es un proceso supremamente común. Es un proceso en el que vamos a tener que dar siquiera una asesoría. Estoy seguro desde el momento en el que usted dijo que iba a estudiar Derecho, alguien le preguntó por algo así. Y si no, espere que ya enseguida le preguntan. ¿Sí? Entonces, siempre es importante tener esto en la cabeza. En la próxima clase miraremos este tema de restablecimientos, custodia, regulación de visitas, salida del país y levantamiento. ¿Sí? La idea es que en la próxima clase los terminemos todos. ¿Ok? Nos vamos. Muchas gracias a todos por la atención. Nos vemos la Gracias, próxima semana. profesor. Chao. Chao, gracias.